Bendecidos con toda bendición. Hoy es día lunes 27. Gloria a Jesús. 27 de febrero del año 2023. Este es el programa Tiempo de Gracia, donde llegamos con esta palabra hoy de gracia. Esta palabra que tiene que ver con el nuevo pacto, que tiene que ver con la justicia de Dios atribuida por medio de la fe, donde llegamos, queremos aclarar el misterio escondido que Dios le dio al apóstol Pablo y así iluminar su vida, iluminar tu vida para que puedas recibir todo lo bueno que Dios tiene para ti en este momento. Así que en los próximos minutos vamos a estar conectados. Estamos saliendo a través de Facebook Live y salimos con esta palabra. Comenzamos la semana pasada la palabra de la sangre de Cristo. Comenzamos el lunes pasado y estuvimos enseñando acerca de la sangre. Como decía la semana pasada, cuando nosotros llegamos al Evangelio nos habla mucho acerca de la sangre, ¿no? De la sangre de Cristo, la sangre derramada, que tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús, que nuestra oración es cubrir nuestra casa, nuestro vehículo, donde vamos, ¿no? Cubrirnos con la sangre de Jesús. Pero aquí en estas enseñanzas que estamos hablando acerca de la gracia, tiene que ver con lo que la sangre hizo primeramente hace 2000 años en la cruz, y sabemos que el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios vivo, es un Dios que vive, y esa sangre tiene poder hoy día, claro que sí, tiene poder. Así que yo te invito a que juntos podamos nosotros orar en este momento. Vamos a orar mientras vamos a ver acá si estamos saliendo bien por los medios. No me veo acá en el Facebook, pero bueno, ahí vamos a orar primeramente para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hacer en este programa y todo lo que vamos a traer en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, oramos para que seas tú obrando en los próximos minutos. La gente, personas que tú ya tienes separadas para esta palabra de gracia, para esta palabra de justicia, personas que tienes separadas para que nosotros podamos llevar esta palabra de poder a mucha gente y pueda recibir esta palabra y puedan entender este maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Así que vamos entonces ahora con lo que comenzamos la semana pasada. Hablamos acerca de la sangre, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que pongan la sangre en los dinteles, en las puertas, en los techos, hablando en el pacto de la promesa, cuando el pueblo de Israel era cautivo en Egipto, y la plaga número 10, todos más o menos conocemos acerca de las plagas. La plaga número 10 tenía que ver con la muerte de los primogénitos. El primer hijo varón de cada hogar, de cada casa, tenía que morir conforme a la palabra de Dios. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en ese momento, en ese tiempo, le dicen: cada uno de ustedes tomen un cordero, tomen la sangre y depositen la sangre, derramen la sangre en las ventanas, en las puertas, en los techos, y cuando la muerte va a pasar, la muerte que iba a matar a los primogénitos, iba a pasar por ese lugar, por ese hogar, por esa casa, dice, la sangre va a cubrir y la muerte va a ser un pass over, va a pasar por arriba. Lo explicaba la semana pasada, ¿no? Pass, P-A-S-S, pass, es pasar, over, es pasar por arriba. Ese es el significado de la Pascua en inglés, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando uno habla de la Pascua, es Passover.
Y cuando se celebra la Pascua, tiene que ver, la Pascua judía, con ese día que ellos fueron libertados, fueron libres de la muerte de los primogénitos. Pero, como les explicaba la semana pasada, ¿no? Ahora voy a hacer un resumen nada más de lo que explicamos la semana pasada, era simplemente una tipología, una sombra de lo que el sacrificio de Jesús iba a ser aproximadamente 1500 años después de ese acontecimiento. Entonces ahora nosotros tenemos no la sangre de corderos, la sangre de animales, sino la sangre de Cristo, la sangre que Jesús derramó en la cruz. Muy bien, entonces la semana pasada hablamos de la sangre del animal, la sangre que usaban cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la sangre que derramaban de estos corderos, pero vemos hoy tenemos la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo que Cristo derramó por y para nosotros. Así que los invito a aquellos que se conectan, los invito a que compartan estos mensajes, si es posible pueden compartir, porque necesitamos aprender. Cuando nosotros aprendemos, estamos destinados a reinar en vida. No hay forma de que te vaya mal cuando usted recibe la palabra de gracia. No hay forma que te vaya mal. Usted no va a perecer. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la palabra de verdad, el conocimiento de la verdad, entonces ese es el pasaporte para usted entrar a la vida abundante de Cristo, a la vida abundante de Dios. Así que querido, querida, yo te invito en este día, te invito en este momento a que puedas compartir este programa con otros también, hacerle un share, para que otros también puedan recibir esta palabra de la enseñanza de la sangre de Cristo y saber qué fue lo que hizo esa sangre, en tener el entendimiento, el razonamiento, qué es lo que hizo esa sangre, cuál es el poder de esa sangre, cuál es la aplicación de esa sangre. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, eso mismo nos da poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una buena vida aquí en esta tierra. Entonces, hablamos la semana pasada de lo que la sangre de Jesús hizo, ¿no? Hablamos que la sangre nos justificó. Dice Romanos 5:9 que hemos sido justificados en la sangre de Cristo. Escuchen bien, porque esto lo estudiamos la semana pasada. La sangre de Cristo te justificó. Quiere decir que nosotros estamos destinados, escucha bien, destinados al fracaso, destinados a la enfermedad, destinados a vivir mal. Estamos destinados a que las cosas nos salgan mal, porque teníamos pecado, había pecado, no estamos bien delante de Dios. Pero ahora Cristo, con el sacrificio, derrama su sangre. Por eso usamos la tipología de la sangre del Antiguo Testamento, aún en el pacto de la promesa, en el pacto de la ley, y ahora, después de la cruz, en el pacto de la gracia, esa sangre está viva, esa sangre es real, esa sangre es verdadera, y esa sangre te dice, hoy, testifica la sangre de Jesús, que usted es justo, que tú eres justa delante de Dios. Cuando Jesús tomó la copa del vino en la última cena, date cuenta que Jesús dijo, esta es mi sangre, perdón, señal del nuevo pacto. Quiere decir que hoy nosotros tenemos, usted tiene, querido, querida, tenemos la sangre que es la señal, escuche bien, de que nosotros hemos sido eternamente perdonados y que hemos sido justificados. No hay forma de que usted no sea justo, de que no sea justa. Hay un pacto que Cristo con su sangre, Él juró por Él mismo, prometió, juró, y su sangre es el sello de que ese pacto es real y es verdadero. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos, sepamos el poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo, cómo nos posiciona
y cómo nos lanza, ¿no?, la sangre de Cristo, cómo nos lanza a nosotros como hijos de Dios a que nosotros podamos vivir bien en esta tierra. Usted está destinado a que las cosas le salgan bien. Usted está destinada a que las cosas le salgan bien. Tú estás destinado a vivir una buena vida, larga vida, con salud. Estamos destinados a que caigan a un lado 1000, 10.000 a nuestra diestra, mas a ti no toque nuestra vida. Pero la información es lo que nos hace a nosotros darnos el conocimiento para de esa manera poder entender y decir, sí, Señor, yo no quiero anular tu sacrificio, yo no quiero anular tu promesa, yo no quiero ser el obstáculo por el cual tú no bendigas mi vida. Y mientras haya maestros, predicadores, voy a aprender, que usted pueda decir, Señor Jesús, voy a aprender, seguiré aprendiendo esta maravillosa gracia, tengo el conocimiento y ese conocimiento en el sacrificio de Cristo me lleva a vivir una vida abundante. Qué bueno, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, son las 8:15 aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí está a punto de nevar, estaban cayendo unos copos de nieve. Sé que en Latinoamérica está un poquito más cálido, bastante más cálido, pero acá en Nueva York todavía está frío, estamos en febrero, terminando febrero ya, pero todavía está frío. Muy bien, ahora vamos a los saludos, así que si usted nos quiere saludar, ahora voy a leer los saludos y entonces le voy a estar saludando. Dice que hemos sido justificados. Ahora dice también en Efesios 1:7 que hemos sido redimidos, que hemos obtenido el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ya tenemos entonces que hemos sido justificados, que tiene que ver con el perdón de los pecados, ¿no? Esto usted necesita aprenderlo. La semana pasada ya di los versículos, leímos recién Romanos 5:9 y ahora Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bien, tremendo versículo, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 13. Nosotros estábamos lejos. No teníamos fe, no teníamos esperanza, no teníamos Dios. Usted y yo, los gentiles, no calificábamos para el cuidado de Dios. Íbamos a andar sin fe y sin esperanza, sin cuidado de Dios. Pero dice aquí que hemos sido hechos cercanos, no por lo que nosotros podemos hacer, porque en nuestra conciencia, cuando no teníamos la conciencia limpia, teníamos una conciencia pecadora, una conciencia sucia. Esa conciencia nos decía a nosotros, tenés que acercarte a Dios, tenés que buscar a Dios. Me parece que no estás buscando a Dios, me parece que estás haciendo muchas cosas, pero no estás cerca de Dios. Pero cuando usted aprende la gracia, usted entiende que usted no puede acercarse a Dios por sus propios medios. No nos podemos acercar a Dios por nuestros propios medios. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Dice que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que no es nosotros lo que podemos acercarnos a Dios, sino que nos hemos sido hechos cercanos por la sangre, hay un descanso. ¿Por qué hay un descanso? Porque ahora usted sabe que usted puede vivir una vida bendecida en esta tierra. Usted sabe que puede tener la seguridad de que Dios está con usted siempre. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. No por lo que nosotros podemos hacer, sino por la sangre de Cristo. Acuérdense que el tema de hoy es la sangre. Hablamos de la sangre en el pacto de la promesa. Hablamos de la sangre en el pacto de la ley. Hoy vamos a hablar otra vez la sangre en el Antiguo Testamento, la sangre en el pacto de la ley, la sangre en el tabernáculo, la sangre de animales, macho cabríos, ovejas, la sangre de cabros, la sangre de los becerros. Pero todo eso tiene que ver con una tipología
de la sangre de Cristo, de la sangre derramada del Cordero. Y dice entonces el próximo versículo, estoy haciendo un repaso, después voy a entrar en la enseñanza de hoy. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto te da una seguridad tremenda. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos acostumbrados en la religión tradicional a confesar los pecados a alguien. Después en el Evangelio nos decían, tiene que venir hacia adelante, tiene que venir al altar, tiene que venir a confesar sus pecados. Entonces lo que hacíamos nosotros era continuamente estar confesando nuestros pecados para ponernos bien con Dios. Pero aquí dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, nosotros no tenemos perdón y no tenemos paz porque nosotros vengamos a Dios y nos reconciliemos y obtengamos paz. No es de esa manera. La manera es entender que la sangre en la cruz nos dio la paz. La sangre en la cruz nos reconcilió. La sangre en la cruz nos perdonó. La sangre en la cruz nos justificó. La sangre en la cruz nos redimió. Cuando nosotros creemos todo lo que la sangre de Cristo hizo, entonces exaltamos la obra terminada, la obra consumada, y entonces todo lo que necesitemos, todo lo que usted necesite, va a ser añadido a su vida. ¿Por qué? Porque usted está creyendo correctamente. Hay personas, hay gente que ya conoce la palabra de gracia, de justicia, pero muchos de ellos todavía están sufriendo y no la pasan bien. ¿Por qué? Porque todavía están creyendo que ellos pueden hacer algo. O sea, no se han rendido a decir que lo que yo pueda hacer realmente no me hace calificar para recibir todo lo bueno de Dios. Pero cuando usted le cree a Dios y cree que la sangre, el sacrificio, es lo que hace que redunde en su vida las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, entonces usted va a decir, ahora realmente estoy viendo mi vida experimentar, estoy viendo realmente lo bueno de Dios, estoy viendo lo sobrenatural para la tierra, lo sobrenatural de Dios actuando y haciéndose real en mi vida. Así que en este momento usted reciba esta maravillosa palabra de la sangre, del poder de la sangre, para que usted pueda aplicar en su vida, no la sangre, sino aplicar el conocimiento de lo que la sangre hizo en la cruz y que tú tienes derecho a recibir el inmerecido favor de Dios por la sangre de Cristo, por creer en esa maravillosa sangre. Así que ponete contento, ponete contenta, querido, querida, porque hay muchas cosas buenas para ti. Hay muchas cosas buenas que te están esperando, que ya han sido hechas en la cruz. Ahora solo necesitas creer para traer a tu realidad, a tu momento, traer esas verdades que ya Cristo compró por y para ti en la cruz. Vamos entonces a los saludos. Vamos a saludar a aquellos que se han conectado o que están conectados. Será bueno que esté conectado ahí. Dice de la siguiente manera. La hermana Gabriela Guajardo dice, bendecido con toda bendición, querido pastor Leo Yashi, desde Monterrey, Nuevo León, México. Abba Padre, dice la hermana Gabriela, te saludamos, hermana Gabriela Guajardo. Gracias realmente por estar ahí. Gracias por estar conectados. Gracias por recibir esta palabra de gracia. También está la hermana Raquelita Aria. Dice, amados, muy excelente, interesantísimo tema. Claro que sí. La verdad que es muy interesante tener
el conocimiento de estos temas, porque por muchos años la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan que íbamos caminando, me cubro con la sangre de Cristo, o decía, cubro el auto con la sangre de Cristo, o cubro mi casa con la sangre de Cristo? Pero la realidad que no funciona así. La realidad que tenemos que tener un conocimiento de lo que la sangre de Cristo hizo, para de esa manera nosotros poder vivir aquí bien con esa sangre. Tener el conocimiento de lo que la sangre de Cristo hizo por y para nosotros. Es muy importante tener ese conocimiento. Dice Rafael Valerio que el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente te bendiga. Gracias, Rafael, qué bueno saber que estás conectado ahí. Te saludamos desde acá, de la ciudad de Nueva York, el Ministerio de la Gracia Jesús mi amor, el pastor Leo quien te habla. Qué bueno que estés conectado ahí. Estamos hablando acerca de la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, porque la sangre tiene que ver con el holocausto, con el sacrificio de Cristo. Y es muy bueno poder conocer qué fue lo que la sangre hizo, lo que el sacrificio de Cristo nos dio. Graciela Tizoni nos dice, bendiciones pastor y familia. Qué bueno, Graciela, que estás conectada. Te saludamos también desde aquí de la ciudad de Nueva York. Rafael dice que el creador del universo y el del globo terráqueo te bendigan. Qué bueno, gracias, hermano Rafael. Si querés nos podés poner de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando. Espero que puedan compartir este mensaje también con otros y que otros puedan recibir esta palabra de gracia y esta enseñanza que estamos trayendo ahora, que tiene que ver con la sangre de Cristo. Seguimos entonces con la palabra. Hoy vamos a ver en Hebreos 9, vamos a ver cómo el escritor de Hebreos, él va llevando y nos va llevando a nosotros la sombra, la tipología de la sangre de Cristo. Y él comienza diciendo en el capítulo 9, lo voy a parafrasear, él comienza diciendo que el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, era una sombra, una tipología de lo que iba a suceder en el tiempo de la Reforma. Y él decía el tabernáculo de la siguiente manera: está el atrio, donde está el altar del holocausto, donde está el lavacro. Después viene un lugar cerrado, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar, Dios le dijo a Moisés que lo tenía que construir para que en ese lugar se hicieran los sacrificios de animales. En el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley, se tenía que hacer sacrificios de animales. En esos sacrificios de animales, con la sangre, se entraba al lugar santísimo donde estaba, dice el de Hebreos 9, el arca del pacto. Había una urna que era abierta. Debajo del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná que habían comido ellos en el desierto, y estaban las tablas de la ley. Eso era lo que estaba en el tabernáculo. Entonces, cuando se derramaba la sangre sobre el propiciatorio, que era hecho de una plancha de oro maciza y madera de Acadia, se derramaba la sangre y el pueblo dice que obtenía perdón aún por los pecados de ignorancia del pueblo. Todo el pueblo era perdonado por la sangre que el sumo sacerdote podía entrar solo él al lugar santísimo y derramar esa sangre, y obtenían perdón por todos sus pecados. Ahora dice el escritor de Hebreos en Hebreos 9:12 que hoy se entró, dice, en el tabernáculo, pero no hecho de manos, sino en el tabernáculo celestial, aquel que vio Moisés. Y le dijo Dios, hace uno terrenal, igualito a este que está acá arriba en los cielos.
Por eso dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí viene lo poderoso de la sangre de Cristo, porque si la sangre de machos cabríos, de toros, de becerros, podían perdonar temporalmente los pecados, mucho más poderosa fue y es la sangre de Cristo que nos dio, dice aquí, eterna redención. La palabra redención es redimir. La palabra redimir es remover para siempre algo. Fue removido. El pecado fue removido de nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando Jesús entró con su propia sangre en el lugar santísimo, no el terrenal, en el tabernáculo que estaba hecho de manos, sino en el celestial. Entró en ese lugar y por usted y por mí Jesús presentó su sangre. Y cuando Él presenta su sangre, Él le dice al Padre, esta sangre es derramada por aquellos que tú me diste, aquellos que han sido escogidos, aquellos que hoy creen en esta maravillosa palabra del derramamiento de su sangre en el lugar santísimo. En vano Dios no te enseñó esto, en vano Dios no lo enseñó esto, sino que Dios quiere que hoy su iglesia, su pueblo, sus escogidos puedan recibir la revelación completa y total de todos los misterios que Dios consiguió hace 2000 años en ese sacrificio que tenía preparado de antes de la fundación del mundo, para que hoy sus hijos puedan disfrutar del sacrificio donde Él obtuvo eterna redención por su sangre. Cuando nosotros hoy día, recibimos esta enseñanza, recibimos esta verdad de la sangre de Cristo, del sacrificio que nos posiciona en un lugar de eminencia, en un lugar de poder, en un lugar de lo sobrenatural, en un lugar de la indestructibilidad aquí en esta tierra. Dios quiere que usted pueda ser alumbrado los ojos de su entendimiento para poder recibir estas verdades y poder caminar en esta tierra con toda la bendición que Dios consiguió por y para ti hace 2000 años en la cruz. Dios no quiere que usted sea conformista. No os conforméis a este mundo, no os conforméis a esta tierra. Si un pastor, una pastora, un líder de una iglesia se enfermó y se murió, y usted dice, y bueno, si era pastor y se enfermó y se murió, yo qué esperanza tengo. Ese es él, esa es ella, porque quizás no le llegó la información correcta para vivir una vida de sobreabundancia en esta tierra. Dios murió, Dios se sacrificó para que usted y yo podamos reinar en vida aquí y ahora, hoy y ahora, querido. Ahora está en usted decidir. Usted dice, bueno, sí, está bien, yo voy a ser como el pastor Leo, o voy a vivir, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como dijo el cura, que sea lo que... No es así. Es que Dios ya te designó para que usted pueda recibir estas verdades, y por estas verdades usted pueda caminar en la revelación, en el entendimiento, en la luz que Dios ya compró por y para ti. Por eso dice la palabra que fuimos trasladados de las tinieblas, de la ausencia de luz, de la falta de conocimiento. Fuimos trasladados a su luz admirable. Fuimos trasladados de un lugar donde no conocíamos, donde no sabíamos, donde permanecíamos atados continuamente a una religión. Y cuando usted está atado a una religión, cuando usted está atado a un sistema, usted va a estar atado a un sistema hasta que sea viejito o sea viejita, y vas a sufrir. Déjeme decirle la verdad, porque conozco muchos viejitos, tengo 30 años en esto, y los que no creyeron correctamente hoy están sufriendo. Pero cuando Dios viene y trae esta palabra maravillosa, y la gente la abraza y la gente la recibe con humildad, porque esa es la clave, la humildad. Cuando la gente la recibe con humildad. A mí hay gente que hoy me quiere enseñar todavía, y yo los escucho, me mandan mensajes, me dicen, me gustaría que usted pueda aprender esto, pastor. Y yo los escucho, le digo, mándeme la enseñanza, de repente puedo aprender algo más todavía. Pero cuando hay gente
que dice, no, yo ya sé esto, yo ya sé aquello, yo voy a mirar al otro, y no está dócil para aprender, y no está humilde para recibir, entonces lamentablemente perece, porque dice Dios atiende al humilde, al altivo lo mira de lejos. Entonces la clave para esto es decir, wow, yo quizás hoy puedo recibir algo, hoy puedo aprender algo más para mi vida, para que usted pueda vivir reinando en vida. Dios te llamó para que las cosas te salgan bien. Por eso dice que por la sangre de Él hemos obtenido eterna redención. Hebreos 9:14. Anotá por favor, Hebreos 9:14 dice de la siguiente manera. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Muy bien, acá aparecen la sangre de Cristo, aparece el Espíritu con mayúscula, Espíritu Eterno, aparece la conciencia, ¿no? La conciencia de pecado, conciencia de obras muertas, y tiene que ver la sangre de Cristo. Muy bien, la sangre de Cristo dijimos que nos justificó, nos perdonó, que tiene que ver con redimió, perdonó, nos redimió, la sangre de Cristo nos hizo hechos cercanos, nos reconcilió. Y aquí dice que la sangre limpia nuestra conciencia de obras muertas. Muy bien, ¿qué quiere decir limpiar nuestra conciencia de obras muertas? Antes de la cruz, el pueblo de Israel tenía mandamientos y ordenanzas de que por medio de lo que ellos hacían, se acercaban a Dios. Muy bien. Cuando nosotros nacimos y cuando nosotros fuimos creciendo, por la información que nos dieron, nosotros hicimos obras muertas para acercarnos a Dios. No era nuestra culpa. Nos enseñaron de esa manera, aprendimos de esa manera. Sea en la religión tradicional, conocida en Latinoamérica, o sea en el evangelio tradicional, eran obras muertas. Hacíamos todo lo que nos enseñaron para nosotros poder estar bien delante de Dios. O sea, orábamos, pedíamos perdón de nuestros pecados, nos separábamos para Dios, ayunábamos, hacía todo lo que sea para que nosotros podamos estar bien y nuestra conciencia ser limpia de pecado. Pero dice que esas obras eran obras muertas. Te lo voy a leer en otra versión, a ver si yo quiero que usted entienda, esa es la onda de esto, que usted pueda entender y usted pueda recibir esta verdad. Dice así, Hebreos 9:14. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. O sea, ¿de qué está hablando? De la sangre de animales, de lo que se hacía en el tabernáculo, en el pacto de la ley. Si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Impresionante. Porque por medio del Espíritu, que vive siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio, sin mancha ni pecado. Acá viene lo bueno. Su sangre nos purifica, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Muy bien, ¿qué hace su sangre? Nos purifica. Y como nosotros sabemos que su sangre nos purifica, nosotros podemos estar seguros de que hemos sido perdonados. O sea, el conocimiento del derramamiento de la sangre de Cristo, el poder más grande de eso, es saber que esa sangre te perdonó eternamente, que usted ha sido limpio de todos sus pecados. Y escuche lo que voy a decir, que esto le cuesta a la gente recibir, y de las consecuencias de las transgresiones de los hijos de Dios aquí en esta tierra. ¿Lo dije bien? Lo voy a decir otra vez. Y de las consecuencias de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, aquellos que creemos correctamente. Too good for be true, claro, es muy bueno para que sea real, porque la gente dice, no, no puede ser de esa manera. Es de esa manera. Porque si no, David no diría, bienaventurados
aquellos a quienes sus transgresiones le han sido perdonadas. Bienaventurados aquellos a quienes sus pecados han sido cubiertos. Usted y yo tenemos la gracia de Dios, tenemos el perdón eterno de los pecados, tenemos la redención de Dios que no la pudo tener nunca David. Y David, mirando hacia adelante, él decía: bienaventurados, dichosos, felices aquellos a quien Dios no les condena por sus errores, a quienes Dios no les acusa. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, escribe en Romanos capítulo 8, versículo 29, él dice: porque a los que antes conoció, ¿antes de dónde? Antes de la fundación del mundo. Éramos de Él, a los que antes conoció, a esos los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesús, o el Cristo, Jesús es el Jesús de Nazaret. El Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, nos conoció y Él nos predestinó para que usted y yo seamos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso Pablo dice: y a los que predestinó, a esto los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó. Y Pablo dice: pues, ¿qué diremos a esto? Si Él es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará si Cristo murió por ellos? O sea, por eso que la gracia, la justicia, el conocimiento de estas verdades te ubica en un lugar de poder sobrenatural, viviendo aquí en esta tierra. Y usted no está interesado en lo natural, en lo terrenal, sino usted está interesado en cargar con lo celestial, porque usted sabe que cuando usted tiene lo divino, lo celestial, cuando usted tiene lo de Dios, todas las demás cosas que puedas necesitar aquí en esta tierra te serán añadidas. ¿Por qué? Porque usted está creyendo correctamente. Por eso aquí el escritor de Hebreos dice que el tabernáculo era la sombra hasta el tiempo de la reforma, pero una vez que estaba Cristo, ya no iba a ser la sangre de cordero, de macho cabrío, de becerro, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna por todos nuestros pecados, y su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Por eso en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, que tiene la gracia de Dios y que tiene la gracia radical de Dios, porque muchos no se animan, muchos se quedan ahí en la mitad y dicen: no, si yo voy más para allá, me voy a perder la gente, porque la gente le va a dar temor entrar en esto que no se parece en nada a lo que viví por 20 años, o 30 años, o 50 años en las iglesias tradicionales evangélicas, y esto que me están enseñando ahora es diferente a todo eso. Y claro que diferente. ¿Por qué? Porque la otra enseñanza era un evangelio de mezcla, era un evangelio que siempre te ponía a ti como el autor de todo lo que sucedía en tu vida, pero la gracia lo pone a Él, a Cristo Jesús, como el autor y el consumador de la fe, por medio del cual, por la fe puesta en Él, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido hechos nueva creación, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, y Dios nos ha puesto en su gracia para que permanezcamos firmes en su gracia, y el autor de todo esto es Cristo Jesús. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que nosotros podemos creer en esa sangre derramada. Por eso hay seguridad en aquellos que predicamos, que enseñamos y tenemos esta maravillosa gracia. ¿De qué tenemos seguridad? De que nuestro futuro está asegurado, porque no se trata del amor que nosotros podamos darle a Dios, sino del amor que Él nos dio y derramó en la cruz para todos aquellos que creen. Amén. Así que esta maravillosa enseñanza de la sangre de Cristo te da poder, te da seguridad, te da certeza de todo lo bueno que Dios tiene
para tu vida. Vamos entonces a los saludos, vamos a aquellos que nos quieran saludar. Estamos ahí conectados desde aquí de la ciudad de Nueva York. Los hermanos pasan por las redes. Dice, muy bien, Rafael dice, estoy conectado desde Waterbury, Connecticut. Qué lindo Connecticut. Muy bien, está acá cerquita, Connecticut está acá. Acá nomás agarramos la ruta y puede ser que esté una hora y 15 minutos o menos quizás, sin tráfico. Muy bien, Rafael dice, una mujer, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Muy bien, gloria a Dios, sí, es tremendo. Una mujer que padecía de flujo de sangre se acercó al Señor y el Señor le sanó. Muy bien, Gabriela dice, a ver, gloria a Dios, bendita sangre preciosa del Cordero de Dios, que nos selló. Él nos selló con su propia preciosa y así sangre y así poder gozar de los beneficios de la cruz. Abba Padre. Muy bien, hermana, muy bien lo que está poniendo. Cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús, ojo, es una batalla de fe, porque a veces las cosas no suceden como nosotros queremos al principio. Entonces tenemos que seguir, digan conmigo, tengo que seguir creyendo, tengo que seguir permaneciendo, tengo que ser constante, tengo que ser consistente. Pastor Leo siempre les va a enseñar a la gente que lo mismo que aquí en la vida, una persona para obtener algo, ¿no? Como yo digo, bueno, hay gente que estudia para abogado, ¿no? 8 años, 9 años, a veces la carrera se le retrasa 10 años, y después la persona goza de un buen sueldo, un buen salario, pero estuvo años de su vida preparándose para obtener ese salario que obtuvo del título después de haber estudiado tanto tiempo. Entonces lo mismo en el Evangelio, usted tiene que ser consistente, permanecer, seguir, aunque no vea, porque realmente la fe es la certeza de lo que se espera. Usted no ve, la convicción de lo que no se ve, no lo ve, pero seguí creyendo, siga creyendo. Yo nunca vi la sangre, yo no veo la sangre literalmente, pero creo que esa sangre fue derramada por mí, fue derramada por mis pecados, fue derramada por todo lo que yo pueda hacer hoy y de aquí hasta el día que me vaya con Cristo, por todas mis transgresiones, por toda iniquidad, por toda maldad. Esa sangre me limpió, esa sangre dice me purificó. Imagínate que esa sangre te purificó, querido, querida. Es maravilloso saber eso. Y cuando usted conoce eso, recibe los beneficios. Rafael Valerio dice, más que vencedores, Romanos 8, 28 al 39. Claro que sí, más que vencedores en Cristo Jesús. La pastora Yaye Reñarás dice, bendecido Pastor Leo, muy buena la palabra. Muy bien, no sé si tendremos otro saludo, a veces se me quedan, ya saludamos la hermana. Bueno, hasta acá tenemos saludos, vamos a seguir entonces con esta enseñanza, nos quedan algunos minutos. Y el próximo dice así, muy bien, estamos Hebreos 9, el versículo 22 dice, ¿no? Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien, cuando nosotros estudiamos la sangre, ya vimos hoy en esta clase, en esta enseñanza, que la sangre nos purifica, la sangre nos limpia, la sangre hace remisión, hizo remisión de todos tus pecados. Yo nunca más, después que recibí esta enseñanza de la sangre de Cristo, del perdón de los pecados, de la purificación, nunca más me acerqué a Dios pidiéndole perdón. Nunca más. En mis errores más grandes, nunca más tuve que venir delante de Dios y decirle, Señor,
perdóname. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene mucho más poder que 7 billones de personas pidiéndole perdón. O sea, que usted le pida perdón no hace que Dios le perdone. Lo que hace que usted ha sido eternamente perdonado ha sido la sangre. Y Él quiere, Él anhela que toda la gente piense como Leo. Que toda la gente piense como yo. Que la gente pueda decir, quiero, como Leo, que se aprovecha del sacrificio de Cristo. Aprovéchese del sacrificio de Cristo. Aproveche la gracia. No vaya delante de Dios pidiendo, Señor, te pido que me perdones, por favor. Porque en ese momento usted está vituperando la sangre de Cristo. Está deshonrando la sangre. Cuando usted recibe, usted mira, pero ¿qué hay de malo pedir perdón? Lo malo es eso. Lo malo es que Él te lo hizo eternamente, una sola vez. Que Él lo hizo para siempre. Cuando usted continuamente va delante de Dios, o de vez en cuando, porque de repente no vas todos los días, pero por ahí un día así, bueno, Señor, te pido que me perdones, por favor, perdoname porque esta macana fue grande. Usted está otra vez volviendo su mente, su conciencia de pecador. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere limpiarle su conciencia de pecado, para que usted no viva como un pecador, sino que usted viva como un individuo, como una persona que entendió que ha sido eternamente perdonada. Fuiste eternamente perdonado por la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Con derramamiento de sangre desaparecen. Remisiones desapareció. Remisiones desaparecieron los pecados. Desaparecieron. Dice Isaías, así como la neblina que desaparece, así fueron desaparecidos tus pecados. ¿Es poderoso eso? Es maravilloso. O sea, sin el conocimiento de la gracia y la justicia no podemos enseñar esto. Pero cuando usted enseña esto, te pone en un lugar de preeminencia. Amén. Hebreos 10:4. Bueno, nos quedan unos versículos más, pero ya estamos terminando. Hebreos 10:4, voy a leer. Hebreos 10:4 dice de la siguiente manera: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando nosotros hablamos de el tabernáculo y cuando nosotros hablamos de la sangre de los animales, lo que Dios quería que el pueblo pueda entender por medio de esta sombra, de esta tipología del tabernáculo, de los animales, pueda entender que si esa sangre podía cubrir pecados, cuánto más la sangre de Cristo nos pudo limpiar la conciencia de pecado. Hebreos 10, del 1 al 3, dice que la ley, no teniendo la imagen misma de los bienes venideros, sino la sombra de los bienes venideros, no pueden hacernos limpios con respecto a la conciencia de pecado. Porque si los sacrificios de animales que se ofrecían nos podían limpiar, no se tenían que volver a repetir. Pero dice, como nos hacía memoria los pecados, el sacrificio de animales, entonces fue necesario que la sangre de Cristo intervenga para que de esa manera nosotros podamos ser perdonados, eternamente justificados, limpiados, salvados, sanados, liberados, prosperados, levantados. Gloria a Jesús, por medio de su sangre derramada en la cruz hace 2000 años. Así que, con esta enseñanza, usted no use la sangre para cubrir. Me cubro con la sangre de Cristo como que fuera algo mágico. No use, no quiera quedar bien con los de los pactos mezclados. Ellos están mal, estuvieron mal y están re mal, están recontra mal. Ellos, lamentablemente, quizá en algún momento vengan y digan, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, no sé quiénes son, no los conozco. Como yo vine ahora a la gracia, y usted también está viniendo a la gracia, aproveche para conocer bien este nuevo pacto de la gracia y ubicarse en ese lugar donde Dios te quiere poner. Piensa en tus amigos,
pensá en tu familia para traerlos a ellos a la gracia, pero no te desesperes porque todos tienen su tiempo. No te desesperes porque Dios es el que escoge, Dios pone el querer como el hacer. Pero aliméntate, nutre tu vida con la enseñanza de la gracia de Dios para que de esa manera usted pueda vivir esa buena vida, esa nueva vida en Cristo Jesús por medio de lo que Cristo logró por y para ti en ese derramamiento de sangre. No es esa oración, me cubro con la sangre de Cristo, no, que nosotros la usábamos. Yo la usé 1000 veces la usé, pero no entendía. Está bien, cuando uno no entiende, pero cuando ya tenés el entendimiento, ya cambia tu oración, cambia tu agradecimiento. Gracias, Señor, porque tu sangre me limpió. Gracias, Señor, porque tu sangre me purificó. Gracias, Señor, porque tu sangre me redimió. Gracias porque tu sangre me justificó. Gracias porque tu sangre me compró. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Querido, querida, fuiste comprado con la sangre de Cristo. Él pagó el precio por tu vida. Entonces, cuando participamos de la cena y usted toma el vino, usted dice, Señor, te doy gracias por tu sangre, porque tu sangre me justificó, tu sangre me reconcilió, tu sangre me hizo cercano, tu sangre me redimió, tu sangre me hizo nueva creación, tu sangre me limpió mi conciencia de pecado, tu sangre me hizo esa nueva creación que hoy soy. Muy bien, vamos a orar entonces y darle gracias al Señor por este tiempo, por este momento que estamos acá, gloria a Jesús. Y tenemos algún mensaje más. Dice Rafael, por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, Shalom, dice, mediante la sangre de su cruz. Muy bien, sí, Colosenses 1:20, tremendo. No es nuestro esfuerzo, no es nuestro sacrificio que nos reconcilia, es la sangre del Cordero. Oramos, Padre, te doy gracias por todos aquellos que se han conectado, gracias por este mensaje, a donde llega este mensaje, Señor, de tu palabra, que seas tú obrando, que seas tú liberando, que seas tú, Señor, libertando, que tú seas derribando la fortaleza de los pensamientos de la religión, del sistema caído, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Y te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que entonces nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes. Este miércoles estaremos en vivo con la pastora Yashi a las 8 de la noche, hora de Nueva York. Ahora son las 9, son las 11 en Argentina, 11 en Chile, son las 8 de la noche en México en este momento. Acá comenzó a nevar, ya está nevando, estoy viendo por la ventana que está nevando, así que viene una pequeña tormenta de nieve aquí en la ciudad de Nueva York, mucho frío. Aquellos que están pasando calor, le mandamos frío desde aquí de Nueva York. Amén, dice la hermana Gabriela. Nos estamos viendo el miércoles 8 de la noche con el programa La Gracia No Se Mezcla, y el próximo lunes otra vez con el programa Tiempo de Gracia con el pastor Leo Fe Argañarás desde la ciudad de Nueva York. Bendecido con toda bendición. Chao, chao.